Cualquier cosa ahí tengo mi acordeón. Pues les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Pues el tema del día de hoy es la necedad. Para los que no me conocen, mi nombre es Clara. Bueno, ustedes sí me conocen. Entonces, ¿por qué escogí el tema de la necedad? Fíjense que me llamó mucho la atención porque, pues, en lo particular, muchas de las áreas que yo he tenido en mi vida, muchas veces ha sido muchas consecuencias ha sido por la necedad. Entonces, me doy cuenta el día de hoy que muchos de nosotros, o yo en mi caso, soy necia, soy insensata a muchas áreas de mi vida. Entonces, veo que muchas de nuestras decisiones, que muchas de las acciones que nosotros hacemos, pues es a través de eso, a través de no tener sabiduría, ser faltos de sabiduría. Entonces la necedad precisamente es la diferencia de la sabiduría. La gente sabia pues obviamente toma buenas decisiones y obviamente sus acciones pues son conductas diferentes. Entonces yo les decía, aquí tengo mi acordeón, déjenme definirles un poquito lo que es la necedad. Se refiere a la falta de sabiduría, lo que decía ahorita, es el entendimiento o buen juicio a una persona. Es un término utilizado para describir la actitud o comportamiento de alguien que actúa o habla de manera insensata, imprudente o irracional. Entonces, pues pareciese un tema muy sencillo, pero la verdad es que no. A mí me gusta mucho dar ejemplos de personajes, porque a través de un personaje podemos más afirmar el tema y de ahí empezarlo como a desmenuzar. Entonces, yo veía un personaje, no sé si ustedes alguna vez lo han oído, incluso han hecho películas de lo que era el Sansón. No sé si alguna vez escucharon de Sansón. Entonces, yo veía ese personaje y me llama mucho la atención ese personaje, porque es un personaje, el cual es un personaje escogido, es un personaje especial desde su embarazo. Su madre era una mujer que no podía tener hijos, era estéril. Cuando le permiten que se embarace, es una mujer que tiene ciertos cuidados especiales, que le dan ciertos cuidados para que venga ese hijo llamado Sansón, que todos lo conocemos porque era un hombre con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nace ese hombre? Ese hombre tenía que tener ciertas conductas que lo iban a llevar a que precisamente a través de cuidarse él, iba a tener mucha fuerza. Esa era como una virtud que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese hombre? Ese hombre empieza a crecer y le dan ciertas circunstancias. Una, que no podía tomar vino. Él tenía que cuidarse. Desde su embarazo, su mamá no podía tomar vino. Entonces su mamá fue una mujer que se cuidó mucho porque no tomó vino. Y él, por consiguiente, cuando él fue creciendo, era parte de él que no tenía que tomar vino. Y otra de las características que él debía hacer es que no podía cortarse el cabello, porque su fuerza dependía precisamente de su cabello, que él fuera fuerte. Entonces, no podía, otra de las cuestiones es que él no podía acercarse a los muertos, a un cadáver. Su cultura, en su conocimiento de esa cultura, le enseñaron que no podía casarse con otro tipo de mujeres, solamente en específico las que eran de su pueblo. Entonces, eso de que él lo cuidaba precisamente de no contaminarse. Pero habían pueblos que a ellos lo oprimían, que había guerra con otros pueblos. Uno de esos pueblos eran los filisteos. Pero cuando pasan los años, ese varón o ese hombre empieza a ver las mujeres y a él le gustan específicamente las filisteas. Él, en su conocimiento de todo lo que él había vivido, de las experiencias que le habían dado, del conocimiento de sus padres, él sabía que las filisteas no eran buenas para él, o sea, no eran mujeres que a él le convenían. ¿Por qué? Porque constantemente tenían guerras,
porque constantemente o tenían otras costumbres. Pero casualmente vemos a ese hombre, y ese hombre le llama la atención una filistea, y le llama a su mamá y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero esa mujer para mí. Su madre le dice, no puedes encontrar otro tipo de mujer que sea dentro de nuestro pueblo o que sea familia, que te consigas esa persona para que sea tu esposa. Y él dice, no, a mí me gusta ella. Me llama la atención porque muchos de nosotros, cuando nuestros papás nos dicen no, ahí nos aferramos, ¿no? Entonces él se casa con esa filistea y inmediatamente van los mismos filisteos, o sea, la gente de su pueblo de ella, y le dice, ¿sabes qué? Dinos cómo le podemos quitar su fuerza a ese hombre. Muéstranos, que te diga. Entonces la amenazan y él, no, perdón, disculpen, me estoy brincando. Él dice una adivinanza y le dice, ¿sabes qué? Si ustedes, porque él da como una celebración y le mandan varios varones de su pueblo, de los filisteos, y le dice, ¿sabes qué? Si ustedes me adivinan esta adivinanza que les voy a decir, yo les voy a compartir. Les decía que les iba a dar ropa. Entonces les dice, yo les voy a dar a tantos varones de su pueblo, les voy a dar unas camisas y les voy a dar tal cosa. Entonces, si no es así, ustedes lo van a hacer para mí. Entonces, él había matado un león y solamente lo sabía, y a través de los días había ido al león, lo había observado y había visto que dentro del león había miel, y él come la miel y se la lleva a sus papás. Entonces nadie sabía eso, era algo que él se lo había guardado. Entonces la adivinanza tenía que ver con eso. Entonces viene la filistea y le dicen ellos, los filisteos, a la esposa, dile de favor, sácale la verdad, y tú dinos cuál es la adivinanza. O sea, dinos pues el resultado, ¿no? Para que nosotros podamos decirle y de esa manera nosotros no perdamos. Entonces, ¿qué es lo que hace la filistea? Le quiere sacar la verdad y lo empieza a convencer, lo empieza a seducir. Entonces le saca la verdad, y entonces cuando ya están en el último día de la celebración, él le dice la verdad a ella, y entonces pues obviamente vienen los filisteos y le dicen la adivinanza, ¿no? Entonces él se sorprende porque nadie sabía, solamente esta mujer que le había dado la adivinanza. Finalmente lo que hacen sus papás de ella, a través de los días, él se va enojado, y a través de los días el papá de esta filistea se la da a un amigo. Entonces fíjense, o sea, era su esposa, entonces ella se va con un amigo, ¿sí? Y entonces él, cuando regresa, viene y pues ya no está su esposa, resulta que su esposa se fue con un amigo. Ajá. Entonces él se enoja, se enfurece y empieza dice, me voy a destruir ese pueblo. Y entonces viene y es muy sonado eso, que con una quijada empieza a matar a muchos filisteos. Vienen los de su mismo pueblo y él lo que hace es que se va a una cueva y se esconde. Ahorita les voy a explicar más o menos lo que se lo estoy dando a grandes rasgos, no es así muy detallado. Entonces él se va a esconder a una cueva, Sansón se va y se esconde en una cueva, pero los de su propio pueblo saben que está ahí escondido y van, porque empiezan los filisteos a buscar, ¿no? Empiezan a buscar a su pueblo. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Tú hiciste esto y como consecuencia están viniendo contra nosotros y nos están matando. Entonces él se entrega y dice, bueno, llévenme, pero me tienen que prometer que ustedes no me van a matar. Entonces va de nuevo con los filisteos. Ya estando con los filisteos, él se desata y empieza a matarlos. Y dice que pasan algunos años que ellos logran victoria contra los filisteos. Pero vuelve a venir, pasan los años y vuelve a venir Sansón y vuelve a ver a otra mujer filistea. Ajá. Hablas con muchos de... Ajá. O sea, ya había vivido la experiencia y él no le interesa, ¿no? Y vuelve a ver otra filistea que se llama Dalila. Entonces, ¿qué es lo que hace con Dalila? Se enamora también de ella y la hace nuevamente esposa. Ajá.
Entonces vienen los filisteos nuevamente con ella, porque como era un hombre que tenía fuerza, pues obviamente destruía a los filisteos. Vienen de nuevo sus compañeros que eran filisteos y le dicen, descubre la verdad. Haz que tu esposo nos diga cómo lo podemos quitar su fuerza, cómo podemos dominarlo. Entonces ella, en sus métodos seductores, como toda mujer, viene y le empieza a decir, oye, ¿cómo podría pasar esto, no? ¿Cómo te podrían destruir? Y él, pues obviamente la primera vez le engaña y le dice, ¿sabes qué? Tienen que hacer un amarre de un cierto árbol, me tienen que amarrar y ahí me voy a debilitar yo y entonces van a poder quitar mi fuerza. Entonces lo hace ella, inmediatamente va con los filisteos, lo hace y no, o sea, finalmente la había engañado, ¿no? Entonces él rompe precisamente ese amarre que habían hecho y los empieza, se desata y no lo pueden matar, ¿no? Vuelve a venir ella y otra vez lo empieza a seducir y yo digo, o sea, él está viendo, ¿no? Él está viendo que esta mujer lo que le está diciendo lo está haciendo en contra de él. Entonces vuelve nuevamente y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer otra vez un lazo que nadie lo haya utilizado, que sea nuevo, para que me puedan quitar mi fuerza. Entonces van nuevamente a llamar a los filisteos, hacen lo que él les dijo, lo vuelven a agarrar y lo agarran nuevamente y pues él se desata, rompe esos lazos y vuelve a matar, ¿no? A los filisteos. Viene la tercera vez, o sea, no una, 3 veces más. Viene nuevamente, lo vuelve a seducir y le dice, no, ya dime, por favor. Entonces llega él y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer un lazo, pero ahora es con el mechón de mis cabellos. Deben de ser 7. Los deben de amarrar hacia el suelo y entonces me van a quitar mi fuerza. Vuelven a venir los filisteos, hacen todo lo que él les dice y él se desamarra, ¿no? Pero ya la 4ª vez ella dice, no, ¿sabes qué? No me amas. Y entonces como no me amas, pues no, realmente tú no me quieres. Y lo empieza a convencer así con sus palabras, ya en un tono de ternura. Y dice que a él le descubre su corazón. O sea, le llega a su corazón y él ya no puede más. Ahí está y le declara, ¿sabes qué? Nunca me he cortado, mi fuerza está en que nunca ha pasado navaja por mi cabello. Entonces, esta vez sí le dice la verdad. Vienen los filisteos, le cortan el cabello, lo dejan ciego, dice que le sacan los ojos y lo amarran, lo encadenan, y se le va su fuerza. Entonces después ya podemos ver que ya a través de los días que va creciendo su cabello, él vuelve su fuerza, destruye, corta ¿cómo se llaman? Las columnas y destruye a los filisteos, ¿no? Pero él se da cuenta de lo que obviamente pasó, porque por ser insensato. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? La insensatez o la necedad. O sea, podemos ver un hombre y muchas veces eso puede pasar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos sido insensatos? O sea, de nada le sirvió ser un hombre escogido, ser un hombre especial. Y él finalmente, ¿qué lo llevaba? Sus deleites o sus pasiones lo llevaban a ser un hombre insensato. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida ha llegado una persona, una pareja, y nos puede engañar fácilmente? Porque nuestro corazón, nuestro modo de pensar, es más fácil dejarnos guiar por nuestro corazón, por nuestras emociones, porque a lo mejor tenemos deleites en el momento, pero después la consecuencia es terrible, ¿no? ¿Qué podemos ver en ese hombre Sansón? ¿Qué va? Cuando él se da cuenta de que la riega la primera vez, va y se esconde en una cueva. ¿Qué es la cueva? Nuestro escondite, muchas veces nuestra vergüenza, muchas veces nuestros actos, nuestras consecuencias a que nos llevan.
muchas veces la gente nos habla y nos dice, mira, ese hombre no es bueno para ti, y escuchamos, porque todos tienen una conciencia. Dice que nosotros estamos formados por el cuerpo, el alma y el espíritu. En el cuerpo es una ventana a todos, obviamente hacia nosotros. La ventana de los ojos, del oído, de la boca. Cada sentido que nosotros tenemos es una ventana. Entonces, cuando muchas veces nosotros vemos una pareja y nos enamoramos, nosotros nos enamoramos a través de una ventana, ¿sí? Que a lo mejor lo vimos y nos deleitamos, o un olor pasó en la persona y nos gustó el olor, cómo olía, ¿no? O a lo mejor cómo nos hablaba. Las mujeres nos damos, tenemos mucho esa área de a través del oído nos conquistan, ¿no? Los hombres es más hacia la vista. Sí. Pero muchas veces, ¿qué es eso? Solamente son pasiones o algo que vemos superficial. Pero ¿qué hay más allá? En el alma podemos ver que entonces está la voluntad y está la conciencia, están los pensamientos. Pero muchas veces nosotros nos dejamos regir por lo que es el cuerpo, lo que es externo, lo que es superficial, lo que nosotros queremos creer. Porque muchas veces lo que nosotros estamos viviendo son fantasías, son cosas que no son reales. Porque el hombre quiere vivir siempre a través de ideologías o a través de cosas que no son reales. Entonces, ¿cuántas parejas o cuántas veces todas las personas te dicen, mira, es un drogadicto, es un alcohólico, es agresivo, es una persona celosa? ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Pero es que yo lo amo. Es que no es así, tú lo que me estás diciendo es mentira, eso no es cierto. Y nosotros nos aferramos a esas ideas, a creer que a lo mejor porque tuvimos un momento divertido, un momento bien, un rato agradable, eso va a borrar todo lo desagradable que nosotros vivimos con las personas. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a vivir insensatamente, sin sabiduría. Empezamos a caminar y tener respuestas o a decidir de ciertas maneras que nos están afectando. Y después nuestra consecuencia, ¿cuál es? Que nosotros huimos, nos guardamos, corremos. Esa cueva en la que él corrió es donde nosotros nos refugiamos. Ahora, si lo vemos en el ejemplo de lo que es la codependencia, ¿cuántas veces nosotros sabemos que ayudar a un hijo alcohólico, un esposo alcohólico, el no poner límites, qué es lo que va a traer como consecuencia? Que ellos hagan de nosotros algo brutal, que llegue un momento que nos despedacen, que llegue un momento que jueguen con nuestras emociones de tal manera que nosotros dejemos de tener decisiones propias y que nosotros estemos nada más a las decisiones precisamente de lo que es el adicto. Entonces, es algo terrible, es algo fuerte, porque si nosotros vemos, casi la mayoría lo hacemos. Yo, desde que yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo me casé, mi papá me decía, no te cases, hija, no te cases, estás estudiando. Obviamente ellos ven otras cuestiones, ¿no? Y que yo dije, es que estoy enamorada. Esa era pues de los qué bueno, gracias, qué bueno. Y entonces tuve que venir a vivir consecuencias, y a lo mejor muchas personas me aconsejaban o me decían, pero yo no creía. Entonces, ¿qué él decía? Todos están en mi contra. O muchas veces yo veo en consejería, cuando nosotros nos sentamos en la consejería, yo les decía un ejemplo muy común. Cuando tenemos una familia que es adicta, el primer ejemplo, tú ya no puedes con él y tú quieres ayudarlo, pero uno no puede ayudarlo. La forma de ayudarlo, la mejor forma de ayudarlo es muchas veces si él quiere anexarse. Y yo veía el ejemplo, cómo llegan al anexo, tienen un mes, 2 meses, hablan con uno y que dicen, ya voy a cambiar, ya entendí, ya sácame, esto no es para mí. Pero nosotros estamos viendo una realidad y estamos viendo una fantasía que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que la persona esté bien, ¿no?
queremos recordar los momentos donde estuvimos felices con esa persona. Pero la realidad es que estando en la casa son otra persona, que sacándolos del anexo no van a poder ellos solos. Pero ¿qué es lo que viene? Nuestra insensatez. O sea, somos personas insensatas, difíciles de vivir consecuencias. Yo por eso les decía, es más fácil ver, por ejemplo, aquí en Sansón. O sea, tú pudieras decir, oye, qué torpeza de su parte, no cayó una vez. ¿Cuántas veces cayó? Muchas veces, ¿no? Tan solo con Dalila fueron 4 y con la primera esposa una vez, ¿no? Y fue algo garrafal, o sea, fue algo terrible, pero nosotros lo hacemos. Nosotros tomamos decisiones insensatas muchas veces que nos llevan a consecuencias terribles en nuestra vida. Entonces, tú lo puedes ver, o ese es un ejemplo de no queremos que ellos a lo mejor sufran, pero nosotros no podemos ayudarlos. Llega un momento que nos tenemos que derrotar. Yo les decía el ejemplo del adicto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, del adicto? Es que, ¿qué tal si se muere? Y si yo le pongo un límite y le digo que se vaya de la casa, o si ya no lo ayudo más, ¿qué va a hacer esa persona? Pues tendrá que hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él tiene que tomar decisiones, porque si no, no lo estás ayudando. Y vuelves a caer en ser insensato. ¿Por qué? Porque lejos de ayudar, estamos estorbando. Yo sé que es difícil soltar a la familia. Sé que es difícil a veces tomar decisiones. Les decía la otra vez, muchas veces decirle dejar una pareja no es tan fácil, no es tan sencillo. Yo muchas veces en los conflictos que tuve con mi esposo, el dejarlo, yo iba y me tiraba y lloraba y decía, no voy a sobrevivir sin él, no lo voy a hacer, no voy a poder, y lloraba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a través de la experiencia, a través de ir enfrentando una realidad, es enfrentar la realidad con la fantasía. ¿Qué estoy viviendo con esa persona? ¿Cuál es mi verdad? Es bonito pensar, me va a ir bien con él. O sea, lo puedo aguantar todavía más. Si yo le digo, le echamos los dos ganas y vamos a salir adelante, y sí se puede, sí vamos a poder. Yo lo voy a ayudar. Es más, yo voy a trabajar. Yo voy a hacer, amor, yo voy a hacer lo posible por ti. Es más, voy a cambiar yo para que tú estés bien. Siendo una realidad, sí necesitamos cambiar, pero necesitamos cambiar para bien a nosotros. Alcanzar sabiduría, alcanzar un conocimiento que nos enseñe a ser personas que podamos tomar decisiones que sean congruentes en nuestras vidas. Duele, lo hemos dicho en todas las sesiones, duele mucho. Yo les decía, el decir que yo me derroto y que dejo mi voluntad a un poder superior, no es fácil, no es fácil. Pero veamos cada quien nuestra vida interior. Nuestras decisiones a lo que nos han llevado es a la derrota, a decir, ¿sabes qué? No lo pude hacer. Todo lo que he hecho ha sido un fracaso y ha sido muchas humillaciones, muchos abusos de parte de la otra persona. Porque yo sé en mi conciencia que lo que yo estoy haciendo es incorrecto, pero yo mi deseo y mi anhelo es querer estar con esa persona, a pesar de las consecuencias que yo traigo. Y entonces, ¿qué viene a pasar? Que muchas veces seguimos ahí constantemente, hasta que dejamos de ser nosotros mismos, desaparecemos. Ese varón le sacaron los ojos, lo ataron. ¿A cuántos de nosotros la consecuencia va a ser que después nosotros no vamos a tener ni vista, ni sentidos, ni nada? Vamos a estar con un corazón que a lo mejor ya ni siente. ¿Cuántas personas dicen, ya ni puedo llorar de tanto que he llorado? Pero llega un momento que tu corazón se hace duro y dices, ya no puedo llorar, he llorado tanto, he sufrido tanto, pero quieres seguir ahí, quieres continuar con esa cuestión. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que aprender? La insensatez es una respuesta que nosotros tenemos de querer algo que nos produce en el momento placer, pero que posteriormente, ¿qué va a traer como consecuencia? Un dolor a nuestro ser, y que va a llegar un momento que nosotros vamos a sentir pues cosas terribles, hasta vergüenza muchas veces de nosotros de saber lo que hemos hecho. Te voy a dar otro ejemplo. Mi papá con mi hermano alcohólico y drogadicto, más drogadicto que otra área. Mi papá lo quería tanto que no podía con él. Yo les decía, llegaba un momento que le sacaban el dinero, venían los judiciales y ya lo agarraban y ya tocaban la puerta de mi casa, ya sabían que mi papá iba a soltar dinero y que mi papá siempre iba a estar ahí para él, y mi papá no quería verlo en la calle. Yo lo entiendo, el dolor de un papá es algo muy fuerte, pero llegó un momento que mi papá en su desesperación de ya no saber qué hacer, llegó un día y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Ya no te salgas. De que pues ya no tenía dinero, ya estaba desesperado, y le dijo, ¿sabes qué? Ya no te salgas y yo te traigo la droga aquí, te traigo marihuana y te traigo cervezas. A ese grado tuvo que llegar mi padre, de la desesperación de no querer ver a mi hermano ya mal. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que como persona pierdes todo, dignidad, una decisión de querer estar bien y volverte hacia la persona a hacer lo que la persona quiera. ¿Ustedes creen que no le dolió? Sí le dolió, o sea, llegar un momento y aceptar que pues él ya no podía con esa situación. Porque el alcoholismo y la drogadicción, el tener una persona alcohólica, el tener una persona drogadicta, el tener una persona celosa, el tener una persona de muchas áreas, ¿no? En muchas características, es algo terrible, pero que uno no les puede ayudar, que uno se tiene que hacer más sabio. Los años se tienen que hacer más sabio, los acontecimientos que vivimos nos tienen que hacer sabios. Pero ¿cómo se empieza a ser sabio? Escuchando. Dice que el consejo en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Cuando nosotros nos empezamos a sentar con gente sensata, con gente coherente y empezamos a escuchar. Yo hace ratito oía una canción de Gloria Trevi que en su momento me gustaba mucho cuando era joven, de doctor psiquiatra, y que dice que quiere vivir su propia vida, ¿no? Y muchos somos así, o sea, queremos escuchar el consejo de los demás, pero la verdad es que no queremos hacer lo que muchas veces nos aconsejan, ¿no? Hay gente sabia, pero nosotros no queremos escucharlo, ¿no? Gente que ya ha vivido experiencia. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero después estamos llorando o estamos quejándonos de lo que nosotros estamos viviendo como consecuencia, ¿no? Entonces ahí no hay sabiduría, ahí hay una voluntad propia, donde se mueven las pasiones, donde se mueven los deseos, donde se mueven los anhelos, porque mi anhelo de que ya sea mi pareja, mi primo, mi hermano, mi esposo esté bien, muchas veces mi anhelo me lleva a querer tomar el camino fácil y no el camino difícil, porque el camino difícil es derrotarte y decir, pues, yo sé que no puedo, y la derrota es empezar a poner límites. Los límites es empezar a amarme a mí, es empezar a valorarme, es empezar a decir, soy importante en esta vida, y sabes que pues esto no va a continuar así. Yo me acuerdo cuando yo, a través de los años, a través de tantos conflictos que yo tuve con mi esposo, empecé a tener muchos conflictos, muchas veces querernos separar, muchas veces la pelea, el orgullo de uno, el orgullo del otro, el querer cambiar, el no quererse someter, el querer... Y llegó muchas etapas así, donde los dos nos peleamos. El matrimonio, ustedes lo saben, el matrimonio no es fácil.
A lo mejor ustedes, ¿qué les puedo decir? Ustedes están más adelantados que yo, ¿no? En matrimonio. ¿Cuántos años lleva de casado, señor José? No, pues ya. ¿Cuántos años lleva de casado? 44. 44, ¿qué te puedo decir? ¿Y tú, Tere? 37. Pero cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Ah, sí, aún ya estando grandes, ¿verdad? No, nada nos exime. Entonces, en ese pelear, en ese jaloneo, llegó un momento que yo empecé a buscar ayuda en mi matrimonio, porque él me decía y yo le contestaba, a ver quién podía más. Me acuerdo que ya nuestro matrimonio muchas veces estuvo así en estados muy, muy mal. Él me gritaba, yo le gritaba, me ponía el tú por tú. Pero hasta que un día yo entendí, empecé a escuchar el consejo y dije, pues si quiero que mi matrimonio resulte, obviamente cuando el matrimonio de las dos partes, pues quieren seguir, ¿no? Porque cuando una parte no quiere, de embalde seguir, ¿no? Ahí en ese lugar. Tienen que estar los dos querer, porque si uno quiere cambiar, pues el otro definitivo. Tú podrás hacer lo que sea de tu parte, pero nunca vas a alcanzar ni vas a lograr nada. Y entonces empezamos los dos a buscar, a escuchar el consejo. A mí no me agradaba quedarme callada en las peleas. A mí no me agradaba muchas veces escuchar que yo tenía la culpa de muchas áreas, que yo quería cambiar a mi esposo. A mí eso no me agradaba. A mí no me agradaba que me sentaran y que me dijeran mi verdad. Y muchas veces se tuvieron que sentar y decirme, eres una mujer que quiere dominar, eres una mujer esto. Para mí no fue agradable. Es más, a la fecha todavía tengo muchas áreas, ¿no? Fuertes, muchas áreas que no están correctas. Pero ahora, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a escuchar. A veces me siento y le digo, pues dime, no me va a gustar que me digas, pero ya me quedo callada y ya escucho lo que él me dice. Gracias a Dios. Un día tuve que decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Si tú te quieres ir, te puedes ir. Yo voy a salir adelante. Me acuerdo que en ese último que nos separamos, yo empecé a trabajar y me empecé a sentir bien. Empecé a ver que el miedo que yo tenía, que era un miedo que yo no conocía, que yo decía, no, sin él no voy a poder, no sé qué voy a hacer. Pero empecé a trabajar y me empecé a dar cuenta que podía salir adelante. Y que al principio dolía y dolía mucho. Pero pasó un mes y yo dije, pues de aquí soy, ya sé trabajar, ya sé esto, me va a doler, pero me voy a agarrar del Señor. Y entonces él regresó y me dice, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante. Bueno, pues vamos a buscar ayuda. Solos no vamos a poder. Y entonces empecé a poner límites. Algo que siempre le he dicho yo a mi esposo, le he dicho, el día que tú te drogues, yo te voy a anexar. Y él lo sabe, y yo no lo engaño, o sea, yo siempre le he dicho. O sea, ni una vez voy a darte chance. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, que es una área que a él lo va a dominar. Entonces yo le he dicho, tú decides, o sea, pero aquí yo no voy a aguantar eso. ¿Por qué? Porque viví muchos años con un hermano que fue drogadicto. Mi familia tuvimos tantos conflictos que hasta el día de hoy nos han arrastrado esos conflictos, muchas áreas. Y entonces empiezas a poner límites. Y antes me daba miedo poner esos límites, decirle, esto no me parece de ti, esto no me agrada, ¿sabes qué? Me lastimaste. Esto agrede mi persona. Y empezar a hablar, y en un principio lloraba, pero a través de hablar, empecé a soltar, ¿no? Esas áreas. Entonces, te quiero dar un texto. Dice, el camino del necio le parece recto, pero el sabio escucha los consejos. El necio siempre te va a decir, lo que yo estoy haciendo está bien. Tú a mí no me vengas a decir, y tú estás platicando con él y, oye, pero mira, estás viviendo estas consecuencias. No, yo estoy bien. Yo lo que hago, a lo mejor a ti no te parece, tú eres un persinado, tú eres un aleluyo, tú eres una persona que se cree mucho,
pero no, o sea, no es cierto, no es cierto. O vamos con la mamá y lo que les decía esa canción, ¿no? Quiero vivir mi propia vida, ¿no? Entonces, ahora la oigo y me estaba dando risa ese ratito y yo me acuerdo que cómo me gustaba esa canción. Pero muchos queremos vivir nuestra propia vida, pero el vivir nuestra propia vida tiene una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser que los resultados están adelante. Y que ese resultado de lo que tú decidiste va a traer una consecuencia. Y el día de mañana tú estás llorando, te estás quejando de las consecuencias de uno mismo, de lo que uno mismo ha decidido. Entonces, ahorita cuesta trabajo, nos va a doler poner ese límite, el decir no, pero más adelante va a traer algo mejor. A lo mejor dices, pero ya pasaron cuántos años y yo no veo que mi pareja cambie, o mi pareja no regresó, o mi hijo no cambió. Pero ¿sabes qué? Vale la pena que nosotros sigamos aquí y que vivamos algo mejor, que nosotros digamos, bueno, valió la pena, puse un límite, él está viviendo lo que tenga que vivir, pero el día de hoy yo ya disfruto la vida. Pero el día de hoy a lo mejor no estoy con mi pareja, pero tengo otra oportunidad. A lo mejor ya no tengo a mi novio que tenía, que yo sentía que me moría, pero pues posteriormente va a venir otro novio, ¿no? Entonces, o yo muchas veces bromeaba con Memo y yo le decía, pues ya el Señor dará, ¿no? O, gracias al Eterno, que no, mi pareja está conmigo, ¿no? Pero como decía el señor José, sí o no, no estamos exentos de cosas, pero tenemos que prepararnos. Y el prepararnos decía prepararnos para las cosas buenas y prepararnos para las cosas malas, porque no siempre van a venir tiempos buenos, vendrán también tiempos malos, ¿no? Pero también tenemos que aprender a vivir en los dos. En los tiempos buenos, y cuando están los tiempos buenos disfrutar, y cuando están los tiempos malos, pues también estar ahí, que son tiempos malos, pero sabiamente. ¿Cómo? Derrotándonos, diciendo, yo no soy sabio, yo no tengo el conocimiento, yo soy una persona insensata, todo lo que yo hago, muchas veces lo hago partiendo de mis emociones, y tus emociones no sirven para nada, porque lo emocional te lleva a hacer puras tonterías. Entonces veíamos a un Sansón, un Sansón que se metió con una mujer que no era agradable. Pero en el caso de los hombres, porque los hombres muchos se dan, pero está bien bonita la chava, ¿no? No tiene nada de cerebro y nos humilla y nos hace como quiere, pero pues la chava está bien bonita, ¿no? Y viven consecuencias, y viven mal, y muchas veces muchas humillaciones, y luego les engaña. Veíamos la primera que se fue con el amigo, y todavía la parte que no les contaba de Sansón, viene Sansón sabiendo que ya se había ido con su amiga y viene nuevamente a buscarla, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, a pesar de que te hacen algo terrible, que va en contra de algo que es muy doloroso, tú sigues buscando a esa persona, no a esa pareja, y dices, no, y hasta te justificas? No, es que la buscó porque ella era una facilona, porque ella lo buscó, yo conozco, yo sé esto. No, te engañó, punto, nada más. Te engañaron. Y tú tienes una dignidad como persona, tienes una integridad como persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner un límite. Yo no digo que no se puede rescatar a un matrimonio, aún aunque haya engaño, sí se puede rescatar, pero de verdad es algo complejo, Sí se puede hacer siempre y cuando, yo les digo, las dos partes quieran seguir adelante. Cuando la otra parte no quiere seguir adelante, siempre te va a seguir engañando. Ya me engañó una vez, va a venir la segunda, la tercera, la cuarta, no sé cuántas más, hasta que tú estés devastado, estés destruido. Entonces, las mujeres muchas veces vienen y nos hablan bonito. Y nos hablan al oído, de veras que ya voy a cambiar, de veras que ya soy otra persona, de veras que ya, ahora sí, amor, ahora sí ya no lo voy a hacer. Y ahí volvemos a caer. Entonces, les digo, la parte emocional es un engaño, porque las emociones nos llevan a hacer muchas tonterías, muchas locuras. Pero esas áreas nos tienen muchas veces como nosotros estamos,
con áreas muy, muy lastimadas, muy devastadas, sabiendo quién tenemos con nosotros, pero nosotros no queriendo reconocer. Y muchas veces todos los demás saben y pensamos que nadie sabe, ¿no? Y vienen y nos dicen, es que mira, fulanito es así de esta manera. Y nosotros, no, ¿cómo crees? Es que ya lo vieron con tal persona. No, ustedes están inventando, ¿cómo? Ajá. Y es verdad, ¿no? Pero tú no quieres escuchar, tú no te quieres dar cuenta, tú quieres seguir ahí las veces que tú quieras y vas a seguir, ¿no? Pero, pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a seguir? Muchas veces nos dicen, en el caso de la persona adicta, ¿no? Pon un límite, haz esto, haz el otro, nos aconsejan, nos empezamos a acercar con gente que conoce de esas áreas, pero nosotros queremos nuestra razón, queremos escuchar lo que a nosotros nos agrada. Una experiencia tuve una vez, una persona que fue a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y le digo, sí, venía con su esposo. Y dice, es que tenemos unos problemas. Le digo, sí, adelante, ¿no? Y empiezan a platicarme. Su esposo se había enfermado, le había dado unas parálisis en la mitad del cuerpo. Y su pareja había estado con él todo el tiempo que él estuvo enfermo, había estado con él, incluso estando embarazada, ella se iba con él. Y estuvo en todo su embarazo. Y él sale de la parálisis, le empiezan a dar rehabilitaciones, y él sale de la parálisis y apenas si empezaba ya él a moverse y le engañan. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Y entonces la empieza a engañar. y entonces viene ella y a mí me daba risa porque la que hablaba era ella, él no hablaba para nada, ¿no? Y yo dije, ¿realmente querrán los dos volver a rehacer su matrimonio? Entonces ella hablaba y hablaba, no, es que yo lo amo, es que él es muy especial, es que tú no lo conoces, pero es que lo que pasa es que a él le ganó, pero él es buena persona, él es muy trabajador, y siempre, o sea, ella me hablaba de eso, ¿no? Entonces yo llegué y le dije, a ver, espérame un momento, ¿no? Y ya volteo y le digo a su marido, ¿no? Yo soy muy, muy directa y muy sincera, ¿no? Y ya llegué y le dije a él, lo que pasa es que eres un mal agradecido. Todo el tiempo te cargó ella y estuvo ahí contigo y tú no la sabes valorar. Ya de una vez desengáñala y dile que no quieres regresar con ella, punto. O sea, deja de estar engañándola. Porque la verdad es que se ve que no quieres regresar con ella. Y él se quedó así, que no supo ni qué. Y le dije, y volteo y le digo, y te soy sincera, ni te quiere. ¿Qué haces con él? Valórate, ámate. O sea, ¿cómo es posible que él ni siquiera quiere regresar contigo? Tú lo traes aquí a sentarse a hablar, una conversación donde él no quiere hablar, él no quiere continuar con la relación. Entonces me acuerdo que ella como que se molestó, me volteó a ver y como que dijo, ay, o sea, yo no vine a hablar de eso, me dice. Entonces, ¿de qué veniste a hablar? O sea, estamos hablando, o sea, aquí la única que está hablando eres tú, y yo no veo que ahí las dos personas tengan un anhelo o un deseo de seguir adelante. Hay personas que a veces se equivocan y se arrepienten y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero continuar. Pero ahí yo no veía. ¿Qué es lo que pasó? Que se dejaron, finalmente se dejaron, él no la quería, se dejaron, él siguió con esta persona. Pasaron ciertos años y ella siguió adelante. Y el día de hoy ella está feliz. Entendió que trabajando, que siguiendo adelante, los primeros meses, el primer año, ¿cuántos años tuvo que vivir ella dolor? Mucho tiempo. Pero en un principio no quería escuchar el consejo, ni mucho menos. Fue a que le dieran consejo, pero la verdad es que ni quería consejo. Quería escuchar que sí estaba bien y que estuvieran juntos. Pero ¿cómo va a ser uno insensato? Les va a decir uno mentiras. Entonces, así es la gente, así somos. Muchas veces anhelamos que nos digan cosas que no son ciertas. Anhelamos que nos engañen. Anhelamos que alguien nos dé un aplauso y que nos diga, o que nuestros propios papás
que digan, sí, hija, síguele como vas, con ese flojo, bueno para nada, con ese drogadicto, está bien, hija, síguele así. Así es la realidad y así es la verdad. Pero ¿sabes qué? Que nunca lo vas a escuchar. ¿Por qué? Porque la persona que te ama, yo le digo a mi hijo, el que te ama te va a hablar con la verdad. El que no te ama no le vas a interesar. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que toda la vida va a decir, sí, síguele como vas. Te va a dar un mal consejo. Pero si tú te empiezas a juntar con gente sabia, con gente que te ama, con gente que es diferente, esa gente te va a hablar con la verdad, te va a confrontar y te va a decir, tú eres esta persona, te estás afectando, te estás dañando, has cambiado, desde que estás con tal persona cambiaste, eres diferente. Sí, pues entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Empezarnos a rodear de gente sabia. Si estamos aquí, venimos a aprender. ¿O a qué venimos? ¿A calentar nada más el asiento? No. O sea, venimos a aprender. Va a ser doloroso. No van a haber cambios a lo mejor en un mes, en 2 meses, a lo mejor en años. Pero un día nos vamos a ver y vamos a voltear y vamos a decir, valió la pena. Valió la pena a lo mejor escuchar que pues muchas veces tomé decisiones malas. Y que estoy en donde estoy porque mis decisiones me han llevado a eso. Porque soy una persona que no sé tomar decisiones. El mundo está de cabeza por eso. El mundo está volteado. Porque los papás, lejos de poner límites, de ser sensatos, muchas veces el día de hoy los papás se prestan a que los hijos, a hacer alcahuetes de los hijos, a aplaudirles sus gracias, sus tonterías, sus cosas que hacen mal. Y lo podemos ver tan solo tan fácil. Muchas veces como el papá dice, yo le voy a poner un alto a mi hijo, y la mamá, bien como de, vente hijo, ahorita que no está tu papá, ya se fue a trabajar, te voy a dar de comer, vente mi vida, pero no le digas a tu papá que te di de comer, mamá, dame un dinero, pero no le digas a tu papá que te presté. Y entonces somos insensatos, y el día de hoy, lejos de haber cordura o lejos de haber sabiduría, de verdad que se está perdiendo el mundo, y parece que la mamá y el papá le agrada ver esas cuestiones, ver que su hijo va a terminar mal y que su hijo está por mal camino, y que nosotros no le queremos decir la verdad, no queremos hablar con la verdad, queremos que ellos sigan en esa situación que ellos están viviendo. Entonces, está incorrecto nuestro modo de pensar. De verdad que el día de hoy la gente está de cabeza, la gente está mal. No vámonos tan lejos. Ahorita el problema que pasó en las noticias de la familia que fue y golpeó a la maestra. Ajá. Y nos podemos espantar y podemos decir, ¿pero qué hacemos nosotros en nuestra casa? Nosotros participamos de muchas cosas. Nosotros somos consecuencia de muchos actos que nuestros hijos hacen. ¿Por qué? Porque no pusimos límites. ¿Por qué? Porque no aprendimos sabiduría. ¿Por qué? Porque pensamos que eso, ¿para qué mi hijo no sufra lo que yo sufrí? Tu hijo necesita sufrir. Nosotros necesitamos sufrir. El sufrimiento nos va a llevar a crecer. El sufrimiento, muchas veces, el vivir experiencias nos va a llevar a ser mejores, nos va a llevar a ser gente humana, a aprender y decir, pues creo que por ahí no va, creo que necesito agarrar otro rumbo. Entonces, te quiero compartir otro. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se siente seguro. El necio siempre dice, no me va a pasar. A mí no, ese menso porque es bien menso, me pasó. Ese matrimonio porque no, la mujer no hizo nada. Pero el sabio teme y se aparta. El sabio dice, ya entendí, ya no voy a seguir haciendo lo que está incorrecto, ¿no? Y empieza a escuchar y empieza a decir, no, pues esto no lo voy a seguir haciendo, ¿no? Los sabios guardan la sabiduría, pero la boca del necio es una ruina inminente. Es decir, cuida lo que hablas, no hables a lo tonto.
No hables nada más por hablar. Sí, Fabián. Porque muchos te están escuchando. La insensatez, la tontería, tus necedades. Muchas veces decimos, a mí esto no me va a pasar, esto no me va a acontecer. O muchas veces hablamos a la ligera. Por ejemplo, podemos criticar y juzgar al vecino, pero cuando nosotros vivimos las cosas, ahí es otra cosa. Muchas veces los vecinos pueden decir cosas y podemos decir, es que ese drogadicto, ese alcohólico, porque muchas veces somos así, somos insensatos, pero cuando nosotros lo vivimos, cuando nosotros lo estamos viviendo en nuestra familia, cuando lo estamos pasando con nuestros hijos, ya no es tan fácil decirlo así como antes lo decíamos, ¿verdad? Pero a veces somos insensatos en nuestra manera de hablar. A veces decimos, no me pasa nada, no pasa nada si lo hago. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si me voy y me acuesto con tal persona? No pasa nada, voy a disfrutarlo. ¿Qué pasa? No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Que vas a destruir tu matrimonio, que vas a destruir a tu pareja. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si le digo a mi hijo esto? Nada más es para que ahorita esté feliz conmigo, esté contento. No seas insensato de las cosas que dices. No hables a la ligera. Antes de hablar, primero piensa las cosas. Somos fáciles para hablar. Dice que somos prontos para hablar, pero lo que no sabemos es escuchar. ¿Y tú cómo puedes conocer a una persona? A través de sus reacciones. ¿Cómo reacciona cuando tiene un conflicto, cuando tiene un problema? ¿Cómo reacciona? ¿Se pone el tú por tú? ¿O tiene sabiduría para hablar? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo aconsejas a tu hijo? ¿Cómo aconsejas a tus nietos? ¿Cómo eres? Todo eso lo vamos arrastrando. Ahorita son tiempos, por ejemplo, en el caso de usted, señor José, a lo mejor antes no lo hacía porque uno con los hijos comete errores, pero ahora con los nietos, ¿cómo somos, no? Sí, diferente. O sea, cada mujer experiencia ya no fuera las dos. Por lo que viste. Exactamente. Si no hay experiencia, de ejemplo. De ejemplo. Tanto error que tuviste, tienes cuidado con él, con él. Y ahora aconseja a sus hijos, ¿no? A lo mejor usted ni lo hacía antes, pero ahora aconseja a su hijo, ¿por qué? Porque ya lo vivió. Ya no habla tan a la ligera, ¿verdad? Porque ya sabe que alguna cosa mal dicha o mal hecha, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos lo van a agarrar. Y nosotros ya vivimos consecuencias con nuestros hijos. Entonces, por nuestros nietos tenemos que ser diferentes, tenemos que ser sensatos. Entonces, muchas veces nuestra boca nos lleva a problemas, muchas veces nuestras acciones. Entonces, necesitamos adquirir sabiduría. Déjenme ya nada más, creo que ya les dije la última, ¿verdad? Los sabios guardan la sabiduría, pero la boca del necio es una ruina inminente. Entonces, yo quería darles este tema. Este tema, no crean que yo lo he dominado, ¿no? Ya soy una experta, no. Pero yo sí le pido a mi poder superior que en esta área a mí me dé conocimiento y que el conocimiento me lleve a tener algo mejor. Yo sí quiero cambiar, yo sí quiero ser diferente. Yo tengo un hijo que está chico, yo es para que ya tuviera hijos grandes, pero mi hijo está pequeño y yo sí quiero ver un hijo crecer diferente. Yo, a través de las experiencias, con mi primer hijo, a pesar de que lo tuve muy poquito, cometí errores, lo apapachaba. Mi hijo el día de hoy tiene un carácter diferente al primer hijo. Todos los hijos son diferentes, pero yo veo que él es temeroso y muchas veces le da miedo. Y luego ha pasado que las últimas veces, cuando se enfrenta a algo, llora. Y a mí me da coraje que llore. No me gusta verlo que llore porque lo veo que es débil. Aparentemente yo pienso, ¿no? Y tú como mamá quisieras ir, y cuando está pasando una circunstancia, lo primero que quieres ir es ir y abrazarlo y que no pase lo que él está pasando. Es el anhelo de cualquier papá, ir a abrazarlo y llevártelo y decir, no hijo, no vivas eso, no sigas, ¿no? Pero ¿qué he aprendido?
he aprendido que aunque me duela, dejarlo. Yo le digo, hijo, si tú sigues llorando, eso no te va a servir de nada. Tienes que enfrentar las cosas, aunque no te guste, porque muchas veces ahorita está con él, aprendiendo con el teclado, pues obviamente le duelen los dedos, no le agrada, y a veces se siente frustrado, y llora, y cree que llorando, con llorar, le voy a decir, ya, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que hemos hecho mi esposo y yo? Síguele. Y luego se sube y llora, y vamos y le llamamos la atención. Hijo, tienes que seguir, es parte de la vida. Tienes que seguir porque tienes que enfrentar el dolor y tienes que seguir adelante. Baja, enojado, lo que ustedes quieran, frustrado, y le sigue. ¿Difícil? Sí es difícil porque mi parte materna me dice, agárralo, sobreprotégelo, no lo dejes. Pero a través de tantos golpes que me ha dado la vida, he entendido que quiero un hijo diferente, un hijo que le enseñe a que tiene que enfrentar sus miedos, sus frustraciones, sus consecuencias. A veces lo he enfrentado en consecuencias terribles. Yo luego una vez traía algo de la escuela y le dije, ¿y ese de dónde lo traes? No, es que me lo dio un niño. No, yo voy a ir y voy a preguntar. Y si tú lo agarraste, de modo, tú vas a ir, lo vas a regresar. No, mamá, me va a dar pena. Ni modo, usted lo agarró, usted no tiene que agarrarlo ajeno. Usted tiene que ir y tiene que regresar eso. ¿Le dolió? Sí, pero lo tiene que hacer. ¿Qué he entendido? Que yo tengo que poner límites en él. Que yo si desde ahorita empiezo a que él me empiece a gobernar, que él me empiece a dominar, que mi parte emocional me gane, ¿qué va a ser de él más grande y qué va a ser de mí? Yo siempre voy a estar solucionando sus problemas. Lo he vivido, lo sigo viviendo. Tengo un hermano, el cual ya ahorita no están mis papás, pero que mis papás siempre le solucionaban los problemas. Hasta el día de hoy mi hermano todavía viene a mi casa, ya está grande y tiene cuántos hijos, y viene a mi casa cuando sus conflictos, no puede con los conflictos, porque es un hombre que no sabe enfrentar las circunstancias. ¿Qué es lo que hacemos como padres? No poner límites. ¿Qué hubiese pasado si desde pequeño empezamos? ¿Cuántos nos hubiéramos ahorrado, no? Muchas cosas. Pero yo les decía, hay muchas áreas que nos ganan, muchas. Cuesta mucho trabajo. ¿Qué he aprendido a través del testimonio? El testimonio más fiel, lo que viví en mi casa, lo que viví con mis papás. Muchas veces decimos, yo ya no quiero vivir, yo no quiero hacer lo que mis papás vivieron, pero no estás dispuesto a hacer. ¿Qué pasó yo? ¿Para dónde? Están grabando, padrino. Pero, cuidado. Pero no estás dispuesto a hacer nada diferente. Nada que sea diferente. Te puedes quejar de tus papás, te puedes quejar de tu esposa, te puedes quejar de tus hermanos, de tus abuelos, de quien tú quieras, pero en uno está hacer la diferencia. Y cuando uno no quiere hacer la diferencia, nada va a cambiar, porque nada de lo que tú no siembres, nada vas a obtener. O sea, tú quieres obtener cosecha de algo que tú no sembraste. ¿Cómo quieres tener hijos buenos de algo que tú no sembraste? ¿Cómo? Tú nunca sembraste nada correcto. Pero nunca es tarde, ¿no? Para hacer lo correcto. Nunca es tarde para aprender y tomar decisiones diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Pues ir cambiando. ¿Cómo lo voy a hacer? Por mí mismo yo no puedo hacer cambios en mi vida. A lo mejor yo ahorita les hablo bien padre, pero ustedes saliendo van a seguir siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque estos cambios solamente pueden ser a través de ¿qué? A través de una derrota personal, a través de dirigir nuestra vida ¿a quién? A un poder superior y decirle a ese poder superior, enséñame, ayúdame, y otra oyendo el consejo, empezando a buscar ayuda.
nosotros solos no vamos a poder, porque siempre vamos a estar en ese constante. ¿Por qué? Porque a veces es más fuerte las costumbres, los hábitos, la educación que ya la traemos desde hace muchos años. Pero cuando nosotros rompemos esa línea, empiezan a venir los cambios.